Te que superar por ser quien no olvida y no ha de olvidar patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional, un programa que trata los temas de la agenda nacional y de los problemas que vive no solo el Estado argentino como comunidad política, sino también el pueblo argentino, el sufriente pueblo argentino. En ese aspecto corresponde al día de hoy tratar o mencionar 3 o 4 puntos fundamentales, ¿no? Uno primero y primordial es el avance profundo de la geopolítica, vamos a decir así, o de la geoestrategia también, estadounidense, anglo-norteamericana, sobre la nación argentina. Por supuesto, la tropa cipaya, es decir, autóctona, que hace la tarea colonial, es la del tándem Milei-Victoria Villarruel. En el último tramo hemos visto, por supuesto, la salida de la Argentina de los BRICS, ¿no? El BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etcétera, representa el esfuerzo por un mundo multipolar, el esfuerzo del viejo sur global, que hoy ha crecido, es fuerte, tiene por supuesto diferencias y contradicciones, pero abre un campo de libertad, de maniobra para países como la Argentina, en el contexto del Mercosur, que es un campo que no había en otra época, ¿no? El general Perón peleó mucho por esto. Él lanzó la tercera posición para poder maniobrar en una neutralidad activa entre las potencias, ¿no? En aquel entonces entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y tratar de obtener los mejores resultados para la Argentina. Buscó el ABC, la unidad Argentina-Brasil-Chile, ¿no? La unidad desde Buenos Aires, Santiago, y bueno, hoy sería Brasilia, en aquel entonces eran Río de Janeiro, San Pablo, las grandes ciudades brasileñas. Hoy existe ese proceso en marcha y es un proceso inevitable que algunos quieren desconocer. Sin embargo, a la Argentina la han retirado de ahí. La han retirado y la han metido subordinadamente a la estrategia estadounidense. Y en los últimos días hemos visto cómo el presidente Milei ha ido a Ushuaia a altas horas de la noche a rendir pleitesía a Laura Richardson y a proponerle una sociedad entre Argentina y Estados Unidos para la construcción de la base o polo logístico antártico, ¿no? La base que se iba a hacer, que se está más o menos la piedra basal, diríamos, en Tierra del Fuego. Nosotros, cuando estábamos en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, luchamos mucho por ello, porque es, junto con la de Malvinas, ocupada hoy por el enemigo inglés, sería la base de la provisión de servicios argentinos hacia la Antártida, ¿no? Y es algo además muy importante porque la Argentina se reivindica como bicontinental. Por supuesto que el gobierno de los Kirchner no quiso hacerla con fondos argentinos. No estamos hablando de mucho, ¿no? Había 2 proyectos, uno de 100 millones de dólares, otro que era el de la Marina, otro de 300 millones de dólares, un poco más amplio, y otro incluso un poco más amplio. Es bastante dinero, pero no lo es si consideramos el impacto estratégico que tiene. Sin embargo, el gobernador de Tierra del Fuego, el gobernador kirchnerista, está pidiendo dinero chino, ¿no?
Y por supuesto que Milei sale a ofrecérselo a los Estados Unidos, a Laura Richardson. De modo tal que los Estados Unidos, que son los que le dieron todo el respaldo satelital de inteligencia, etcétera, a los británicos en la guerra de las Malvinas y en la posguerra, ahora puedan controlar el eje de acceso a la Antártida, ¿no? No solo desde Malvinas, ocupada por los ingleses, los socios de los norteamericanos, sino también desde la Argentina. Eso es una entrada muy profunda en el corazón decisionista del Estado argentino. Otra segunda es Laura Richardson, digamos, la representante del Comando Sur, es decir, la jefa de las divisiones romanas, con perdón, ¿no? Porque Roma era un gran imperio y Estados Unidos es un imperio de infradotados, pero es la jefa del Comando Sur y ha ejercido mucha presión para el control del río Paraná. Y por supuesto al río Paraná le llaman hidrovía, ¿no? Desde la época en que arreglaron repartírselo Menem con Alfonsín en 1994, ¿no? Le llaman hidrovía. Bueno, la política de Juan Manuel de Rosas de defensa de los ríos interiores nuevamente es vulnerada y probablemente los norteamericanos pasen a controlar la cacareada hidrovía en rigor del río Paraná. Y de ese modo también, por supuesto, van a controlar lo que a ellos les interesa, que es, entre otras cosas, el negocio del narcotráfico, que se lava en los paraísos fiscales que tienen los británicos en todo el mundo, como las Islas Caimán, Seychelles, etc. Andorra, que no es británico, pero es controlado por ellos, Mónaco, y por supuesto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en juego? Por un lado hay una alianza muy profunda, que es la alianza norteamericano-británica, ¿no? Insisto, es una alianza histórica, pero que se consolida después de la crisis de Suez como relación especial, así llamada, 1956. Es una alianza que operó en la guerra de las Malvinas contra nosotros y que, por supuesto, está jugando por el dominio, por ser el hegemón de un mundo que ya tiene tendencias permanentes a la multipolaridad. Ellos buscan la unipolaridad. ¿Para qué? Para esclavizar al conjunto. Ahora bien, he escuchado a Moreno, ese politiquito, decir América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe, es decir, Monroe como la avenida. Significa literalmente América para los norteamericanos. Pruebas las decenas de invasiones y de intervenciones que los norteamericanos ejercieron en nuestra América, la Iberoamérica, la que va de México a la que le robaron California hasta el sur. Segundo y fundamental, la guerra de las Malvinas. Sin la intervención norteamericana, probablemente otro gallo hubiera cantado. Y así estuvieron juntos en Irak, en Afganistán, destruyendo al mundo. Y hoy están juntos en una misma visión política, en una misma visión del mundo. Esa visión, que es geopolítica, es también una visión económica, una visión social. No es que no tiene que ver, claro que tiene que ver. Cuando hablan del ajuste, el ajuste se lo van a hacer a usted. Cuando dicen que van a sacar, o que habría que sacar por libertad y demás, a los niños del colegio, de la escuela y mandarlos a trabajar, están hablando de sus hijos, no de los hijos de ellos. Esto hay que tenerlo muy claro. La profundidad del avance norteamericano, británico sobre la Argentina tiene como vanguardia al gobierno de Milei. Y a la inversa, la reconstitución del campo nacional
solo será posible si tiene, por un lado, una nítida comprensión geopolítica basada en la integración sudamericana, en la integración iberoamericana y en la comprensión del sur global. Y también si se quita de encima lo que el general Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, del que se cumplen 50 años, denominó sinarquía cultural. Porque en esto quiero señalar, y con esto termino, que la penetración imperialista no solo es una penetración desde las fuerzas y desde los intereses, sino que también es una penetración profunda en los espíritus y en las almas. Toda la ideología progre es una ideología que ablanda el carácter, la moral nacional y en consecuencia nos deja despojados de espíritu. Y todas nuestras capacidades materiales quedan ahí dormidas en función de esa incapacitación. Nuestro programa y nuestra tarea militante es una tarea modesta, pero importante para tratar de esclarecer estas cuestiones fundamentales. Gracias. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de Renacimiento Nacional. Estoy acompañado por el amigo y compañero César Trejo y tenemos como invitado al doctor Archibaldo Lanús, Juan Archibaldo Lanús, embajador de carrera, fue viceministro de Relaciones Exteriores, durante muchos años embajador en París, embajador argentino en París, un hombre que ha escrito una importante e imprescindible cantidad de libros, ¿no? Uno absolutamente imprescindible para los estudiosos de las relaciones internacionales, un texto de referencia de Chapultepec al Beagle, por supuesto el gran libro Aquel Apogeo, también sobre la política exterior argentina, libros últimamente más volcados a una meditación sobre la Argentina, como La Argentina Inconclusa, editorial El Ateneo, y en los últimos años escribió 2 libros, ¿no? Uno es, que está aquí en la mesa, Libertad o Sumisión, y el otro, Saber Ser. Ambos ya reflejan y manifiestan un pensamiento humanístico más, si se quiere, más ligado a las experiencias vitales y a los grandes temas humanos que están en juego en esta era tecnotrónica, para citar a Brzezinski, efectivamente. Por otro lado, Archibaldo en su casa, en Buenos Aires, en el Palacio Estrugamú, desde ahí ha sido un articulador muy grande de las fuerzas nacionales, el diálogo permanente con todos los sectores, y también es un hombre muy ligado al movimiento obrero, a la CGT, donde ha impartido cursos, va a impartir otros y demás. Así que para nosotros es una gran alegría contar con su presencia, ¿verdad? Así es. Bueno, Archibaldo, sin más, para romper el cubito, como decían hace muchos años, quiero preguntar cómo ves a la Argentina, su realidad histórica, ahora que se habla que la Argentina es una porquería, que hay que dinamitarla, que ahora vienen a hacerla de nuevo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, tienes razón. Siempre creíamos que la Argentina había sido un país excepcional. Yo digo en un libro, se pasó en una generación del malón al subterráneo. La misma generación que luchaba por el terreno, etc., tenía el subterráneo en 1913, el primero en América Latina. También creíamos que teníamos algo excepcional, la educación, las mieses y el trigo, del Lugones. En fin, siempre creíamos que pertenecíamos a algo realmente que era único en la historia, y lo comprobamos con esa masa impresionante que vino a la Argentina como inmigrantes de todos lados del mundo,
con muy pocas restricciones. Ese país que por lo menos yo creía que había que honrar y que nos hicieron honrar, de golpe ha caído en un masazo. Yo les llamo la escatología de la implosión. Todo eso cayó. Fue un desastre. Y yo quiero mostrarles que no fue un desastre, que fue una gran construcción colectiva. Y en ese sentido, digamos, podríamos poner el gran despegue de la nación argentina a principios de 1910, 8, 9, por ahí. Ahí empieza, cuando el último ensayo liberal, que termina muy mal, perseguido por los acreedores, cientos de acreedores, tenemos alrededor de 20 y pico de empréstitos, todos vencidos al final de Juárez Selma, y Miguel Cané le dijo a Roque Saspeña en el año 1891, somos incapaces de gobernar. Y dijo también en esa carta, vivimos un verdadero espanto del porvenir. ¿Por qué lo dijo un hombre muy tranquilo? No era ni nada. Porque veía que eran incapaces. Tan incapaces éramos que hay una carta que yo tengo en la Argentina Inconclusa, donde hay un grupo que se llama Morton, Rose and Company, que se ofrece a la Argentina traer un agente de la reina de Inglaterra para asistirnos a gobernar el país. Es fantástico, ¿no? Porque todo eso se ve ahora como un éxito y en realidad fue un gran fracaso. Pero no quiero insistir en eso porque tendría que ser la filosofía de la historia. Lo cierto es que desde el principio del 10-20 y sobre todo en la instalación de Hipólito Yrigoyen, la Argentina nunca deja de ser un país exitoso, nunca. Ni con motivo de la Primera Guerra Mundial, que se enfrenta a un mundo absolutamente nuevo, proteccionista contra nosotros, que nos obliga a negociar las carnes en Estados Unidos y muchísimas otras cosas en un comercio mundial bastante resquebrajado por el proteccionismo y el intervencionismo de Estado. Frente a la crisis de 1929, que analizada hoy por Krugman en un libro estupendo sobre cómo reaccionaron los países, demuestra que la Argentina es uno de los países que mejor reaccionó en toda la crisis. Mientras Estados Unidos tenía más de 5.000 quiebras financieras de entidades financieras y gente en la calle con hambre, la Argentina nunca lo tuvo. Nunca se cerró una empresa y nunca hubo hambre. Y a pesar de todas las situaciones que eran comunes a todos, no era una cuestión de nuestra, ¿no? Hemos logrado que este país estuvo siempre en alza. Y quiero dar algunas cifras quizás interesantes. En el año 13 no había más que en la famosa estadística de la OMC, hay tantas siglas, la OMC decía que la Argentina no tenía más en el año 13 que 10 países mejor que ella per cápita, en el Producto Bruto per cápita. En el 29 tiene todos los grandes países europeos inferiores a nosotros. Y en el 36, ya pasado todo y cerca de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un país donde éramos 12 en el ranking que está en esta institución, y Canadá inferior a nosotros. Es decir, durante toda la Primera Guerra, entre la Primera y la Segunda, es un éxito sin lugar a dudas. Y lo mismo lo vemos en el Producto Bruto creciente, más aún. Mantuvimos siempre una situación muy importante en relación a Estados Unidos. No quiero hacer cifras porque después se pierden y no vale la pena. Pero en fin,
fue un Estado eficiente gracias a que se implementó una política donde la responsabilidad civil y la integración en un proceso digamos, industrialización y de aceptación de inversiones extranjeras fue ejemplar. Eso es lo que yo puedo colegir de todo lo que he estudiado y no lo estoy diciendo por propaganda porque no tuve ninguna participación. Ahora uno dice, no, pero esos fueron liberales. Jamás fueron liberales. Fueron proteccionistas. El promedio entre el 13 y 39, el 26% de protección, más o menos como Estados Unidos. Y en general se marca en esas estadísticas como un país más bien proteccionista. Pero si seguimos, vemos que Perón instaura un proceso completamente actualizado de lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, democracia social, estado de inclusión, el bienestar, la idea del bienestar, la planificación de los... prácticamente todos los planes argentinos siguen los planes Warren, Beveridge, el de Canadá, etc. Exactamente lo mismo que está haciendo en Estados Unidos, con relativamente pocas nacionalizaciones, muy pocas, en relación a Francia, que tenía toda la industria de la automotriz, bancaria, los ferrocarriles, todos tenía Francia en ese momento. Estamos hablando del final de la guerra, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Hasta, diríamos, y no quiero hacer una historia económica muy detallada, pero hasta 1976 la Argentina es un país, yo diría, excepcional. Más aún, aquí tenemos un amigo que es amigo del ingeniero Barotro, que acaba de escribir un libro donde dice que cuando él llegó a la Argentina en 1951, él creía que me lo dijo a mí, creía que había llegado al paraíso. Le dijo, no había Villa Miseria, no había pobres. Y entonces al final de ese artículo, dice, desgraciadamente hoy es un país en guerra intelectual contra sí mismo. La primera guerra, la nuestra, es contra nosotros mismos, contra lo que hemos hecho. Hasta ese momento, no quiero insistir en esto, pero... ¿Puedo interrumpirte? Sí, ¿Puedo claro. interrumpir un poquito? Sí. Habrás visto que hay un énfasis particular de parte de este gobierno como de parte del señor que pasó, el señor Macri, para decir que en rigor todos los males empezaron hace 70, 80 años. Es decir, hacían coincidir la fecha con la visión del peronismo. Yo he visto en tus libros, he leído cosas muy distintas en relación a los gobiernos de Perón y sobre todo algunas manipulaciones como la de Previch, por ejemplo. Me gustaría que comentes ese tema para desmitificar toda esa sarta de cosas que se están diciendo. No hablemos de sarta, ¿no? Cada uno tiene sus ideas. No, bueno, pero hay documentos también, ¿no? No es una libre interpretación. Le voy a decir un lugar común que siempre se menciona, Alberdi. Cuando uno lee a Alberdi, si usted lee a Alberdi en serio, dice exactamente lo contrario de lo que dice, lo que sostiene. Él dijo, los gobiernos liberales han hecho una guerra desalmada contra el pueblo, dice, o contra el pueblo, dice, me parece la palabra pueblo. Entre los caudillos de Poncho y los caudillos de Fran, prefiero los de Poncho. Entre la democracia desorganizada y la democracia inteligente, prefiero la desorganizada. Porque, bueno, todo al revés. A partir de las cartas quillotanas, sí, claro, lo que dice es al revés. Es una apología, no apología, pero sí un cambio de opinión de lo que yo, al principio, pensando en la Constitución. Pero en los grandes hombres del Plata dice exactamente lo contrario. Y para decir lo que tú dices también, vemos lo mismo con Perón y en general. Por ejemplo, al final del peronismo, la CEPAL, que ya estaba constituida en ese momento,
decide enviar a un personaje después muy famoso, que fue Prebisch, a la Argentina para ver cómo ha hecho la Argentina para salir de esta situación difícil internacional, con los precios, en fin, con todos los subsidios agrícolas, en fin, en general, ¿no? Y entonces ya habían designado al señor y viene la Revolución Libertadora. Entonces le dicen al señor, paremos que termine la revolución, y el señor viene, está en el libro, no sé cuántos, que unas semanas después, 1 o 2 meses. El mismo señor que vino para analizar el éxito de Perón, vino para demostrar el fracaso de Perón. Y es fabuloso porque en la resolución dice, vaya a ver cuál es el éxito. Y el tipo viene para hablar del fracaso. Claro, claro. Eso está documentado en el libro La Argentina Inconclusa. Sí. Bueno, en fin, son pequeñas cosas. Bueno, pero vemos que hasta el 76, si usted analiza realmente el Producto Bruto, educación, el Gini, que es decir, la diferencia coeficiente entre pobres y ricos, etcétera, etcétera, todo le da positivo. Inclusive, diríamos, la comparación con Estados Unidos. Entre 1945 y 1975, el crecimiento de la Argentina promedio per cápita es superior a los Estados Unidos. El promedio, ¿no? Todo. Superior a los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de 2 personajes distintos. Un país que tenía gran educación, que había hecho YPF de la nada, con todos los recursos nacionales, sin inversión externa, una de las grandes compañías, las primeras petroleras del mundo. La Plata era la primera, era una de las 10 grandes destilerías del mundo. Bueno, podemos hablar de muchísimas cosas. Podemos hablar del Torino, que es mucho más reciente, que no tiene nada que ver ni con el peronismo ni nada, en el 61. En el 66 gana el premio contra todos los coautos, BMW, todos los autos. Sí. Es increíble. Después lo dejaron de funcionar. Entonces, no es verdad de que fuimos un fracaso. Hay algo que pasó que nos hizo fracasar. Empieza un proceso de desindustrialización muy, muy importante. Acuérdense, yo me acuerdo, teníamos todos los trajes nuestros hechos aquí. Ahí no hay un cachemir, no hay un tela de algodón buena, y no hablemos de muchísimas otras cosas. No sé si hoy se produce realmente un motor eléctrico en la Argentina, no lo sé, creo que no. La industria automotriz argentina básicamente es autopartista. Exacto, todo. Entonces, hemos desarmado lo que dice Carlos Leiva, dice, decidimos destruir un modo de gestar y organizar la economía que nos había brindado el primer lugar en América Latina. Entonces, a partir de ahí, se arma un esquema basado en el endeudamiento perpetuo, permanente, y en la desindustrialización, creyendo que las industrias habían llegado al colmo de su capacidad de sustitución. La época, ya estamos 24 de marzo del 76. Ahí viene un modelo, un esquema, claro, una carta, militar, digamos, una hoja de ruta, que a mi juicio, cualquiera sea la ideología partidaria, ideológica, intelectual, todos la siguieron. Y voy a decir por qué la siguieron. Todos. Es decir, más o menos, pero la siguieron. Que en sustancia los gobiernos desde Alfonsín para acá son sustancialmente procesistas. Bueno, digamos, en la filosofía. El procesito ni sabía, yo creo que los militares ni sabían lo que estaban haciendo. Claro. Perdóneme, sí, usted que seguramente ha de ser un gran militar. No, he sido un humilde soldado. Un humilde soldado. Bueno, pero un gran soldado. Yo creo que ni sabían. Yo creo que hay una cosa que ni siquiera nosotros sabíamos.
Pero Martínez de Oz sí sabía. Era su ideología y no era mala persona, no era un deshonesto. Yo lo conocí, no era un deshonesto, no era un corrupto, me parece. Es mi opinión. Ojo, que le asigno a él la responsabilidad, pero no digo que sea un mala intención. Era lo que creían, es como aquellos que creen en un Dios que no existe. Entonces ahí empieza una serie de deslices hacia abajo, casi todo. Fíjese, se habla del gasto público, qué horror el gasto público, eso. Pero ¿cuánto era antes del 76? 20 y pico %. ¿Quién lo aumenta? Y es todos estos años, con esa política, llegaron al 47, 45, 46%. Es decir, es increíble cómo se aumenta la presencia del Estado y sobre todo el asalto al Estado por las fuerzas políticas. Porque todos están metiendo gente al Estado. El Estado es el botín de guerra de la política. En vez de lo que era en Perón y anterior, que eran las empresas, la productividad de las empresas, las inversiones, etc., es el Estado el que es el codiciado para, primero, dar cabida a toda la nomenclatura política y después utilizar el poder para enriquecer a los grupos dominantes de la población. Y esto es muy importante porque además de crearse, no sé, más de 1 millón de puestos, y sobre todo a nivel de las municipalidades es increíble, el Estado se utiliza como una estructura de vaciamiento. Y yo, si quieren, me voy a repetir. Ya dejo esto porque me parece que entendieron. Claramente, sí. Me parece. Bueno, sí. Entonces no voy a insistir. Usted agarre todo lo que quiera. Yo tengo aquí todo escrito, pero no tengo ganas de repetir. ¿Cómo se arma esto? En primer lugar, se arma con una transferencia de las competencias judiciales. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad, en una economía de riesgo, quienes van a determinar quién va a soportar la pérdida depende de los tribunales. Aparte de que si se quiebra, bueno, pierden todos. Y la competencia de los tribunales va a asignar la culpa de quiénes fueron los responsables. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es la ley del 76 mismo, enseguida, que se cambia el Código Procesal. Se dice, pueden venir los estados y nosotros podemos ir afuera. Es decir, los tribunales no están pactados. Tercer caso, la ley de administración financiera en el 92, la 24.156. ¿Qué hace esa ley? Establece que prácticamente todos los acuerdos internacionales que va a firmar de ahora en más la Argentina serán, digamos, competencia de tribunales extranjeros. Todos. Es decir, la deuda, los grandes contratos, y después a partir de ese momento, a pesar de que hay algunas modificaciones en la Constitución, continúa hasta ahora. Todos los contratos. China, Japón, Vietnam, quien quiera, Estados Unidos, lo que sea. Es muy importante lo que estoy diciendo. Ahora le voy a decir por qué. Y luego, por un decreto se suprimió la inmunidad soberana del Estado en los juicios. Es decir, no hay más Estado. Muy importante, que nadie sabe esto. No hay más Estado. Lo que hay son sistemas, lo que se llama de jurisdicciones. Es decir, el Estado es una persona más en el juicio. ¿El decreto de qué presidente? Decreto. La tiene que firmar un presidente, no un concejal, me imagino. Exactamente. ¿No? 92-93. Perdóneme. Carlos Saúl No quiero, en fin. Personalizar. No, pero personalizar, las leyes las firmaron todos los diputados. Todos esos que dicen viva la patria
y Perón salta por Perón, lo que sea, todos firmaron. Muy bien. Ahora, ¿por qué es esto? Y muy sencillo. Casi todos esos contratos, muchas de estas anomalías en la conducta del Estado, finalmente van a los tribunales, como tenemos, ¿no es cierto?, YPF, más esto, más, qué sé yo, los holdouts, los otros, los que están afuera. ¿Y quién defiende eso? ¿Usted? No. Usted está en su casa. Usted lo manda a un abogado, pero tampoco lo paga usted, lo paga el Estado. ¿Y quién soporta todo eso? El Estado. ¿Usted es responsable? No, nadie es responsable. Entonces resulta que una cosa, si a los tribunales argentinos, buenos o malos los tribunales, buenos o malos, no digo que sean buenos o que son incompetentes, digo que una cosa es subir las escalinatas de Comodoro Pi, acusado porque usted hizo un acuerdo con una empresa que no se cumplió o no pueden pagarlo, lo que sea, y otra cosa es que su abogado, representado por una empresa americana, lo hace. Muy bien. Segundo punto. Cuando viene la sentencia, el 70% está en contra de la Argentina. Porque nadie puede defender. Yo he estado en juicios donde yo he sido parte, como Estado, y la representante, o el representante de la persona que se ocupaba de una provincia, le preguntaban algo. Le decía, bueno, pero usted es a favor de las empresas privadas. Sí, estoy a favor de las empresas privadas. Me gustan mucho las concesiones. Sí, no me diga. Le ponían una televisión, la misma o el mismo persona, diciendo, no le digo a todos los fulanos de esta provincia que no paguen más las cuotas porque son empresas privadas. Al contrario, nos mataron. No tenían ni archivos, ningún papel, porque el Estado no guarda nada. Entonces, ¿cómo se va a defender? Cuando hay una empresa que tiene un gran juicio, los gerentes que van a testiguar están todos ahí, informándose de todo lo que tienen que defender el Estado. Entonces, esto trae una especie perfecto. Archibaldo, tenemos que pasar, me indican aquí, a un corte técnico de la mitad del programa. Lo que sí debo subrayar es que Olmos padre me había dicho que los que habían hecho ingentes negocios fueron Martínez Dios hijo, con la complicidad del papá, por eso tan limpio no es, y Mariano Grondona hijo, con la complicidad del papá en los estudios. Los dos, de todos modos, después lo comentamos porque necesitamos un corte técnico antes que se desplome. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero.
Bueno, Archibaldo, le queríamos preguntar, porque usted últimamente viene insistiendo mucho sobre el tema de la deuda externa, incluso, bueno, está por dar un seminario, creo que en CGT, y dio años pasados también hablando insistentemente del tema. ¿Cuál es su visión histórica y de todo este problema? Bueno, primero creo que el Estado argentino, a partir del 76, asume una enorme cantidad de deudas que pertenecen a los privados. La suma es colosal, nunca se ha hecho. Se quisieron hacer dos investigaciones, una dos investigaciones, no quiero decir cuándo, una en el Senado y otra fuera de ella, y no pudieron. Antes del 82 hubo por lo menos un total, que yo tengo computado, de 23.000 millones de dólares asumidos por el Estado de deudas privadas. Y después, durante la época de Alfonsín, continuó. Es decir, por un lado, el Estado se endeuda. Por otro lado, con este sistema que ha generado esta apertura hacia el mercado internacional, se adecúa al sistema mundial, porque lo mismo ha hecho Europa. Entonces, en cierta medida, es una estructura mundial que se adapta a las condiciones argentinas a través del mercado privado de acciones. Por ejemplo, en Francia, a partir del 72, el Estado tiene prohibido adelantar fondos, el Banco Central, en ese momento, al Estado. Y tiene que adquirir los bonos en el mercado. Exactamente. Entonces se hace que todo déficit, en vez de adelanto del Banco Central, debe ser objeto de un nuevo préstamo. Y así van endeudando hacia cifras que ustedes las conocen por Alejandro. Sí, Hoy, digamos, el poder financiero internacional ha tomado a los estados, entre otros al Estado argentino. Y eso lo dice muy interesante Jacques de la Rosière en su libro. Del FMI, sí. Jacques de la Rosière general, un gran amigo mío, y él decía en un libro que se llama Terminar con el dominio del imperio financiero, porque está ahogando la economía. Jacques de la Rosière, ex director del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día, exactamente. Lo cual habla sobre la esperanza en la conversión humana. Es un gran amigo, extraordinario, y él reconoce que ese es el grave problema que existe, que hay una economía virtual inmensa para una economía real cada vez más chica. 18 veces la cultura en el mundo. 18. Y la gente en la pobreza juntando cartones, ¿no? También en la Argentina. Entonces poco a poco se va generando. Ahora, ¿quién? En la Argentina, aparte de este mecanismo que se ha generado de llevar las deudas afuera, hay un mecanismo interno que empezó en el 2001 y que es la creación de lo que se llamó la deuda cuasi fiscal. Es decir, que el Banco Central emite bonos a una tasa, por supuesto, muy superior por inflación y todo, que la realidad económica. Entonces tenemos que poquito a poquito el Estado argentino ha ido tomando esas deudas hasta llegar, creo que alrededor de 31 billón de pesos a fin del año pasado. Antes de las elecciones eran 31 y pico de millones de dólares, de pesos. Perdón, de pesos. Y además va la deuda externa. Entonces, estos dos mecanismos son una sopapa para exportación de dinero. ¿Y quién contribuye en la absorción del ahorro nacional? ¿A dónde contribuye? El Estado argentino. Entonces, ¿quién es el que paga todo esto? El Estado argentino, los ahorristas. Y los ahorristas los absorbe a través de una tasa de interés que es la más alta del mundo para mantener el sistema, diríamos que la codicia es inferior a la ganancia que van a obtener. Eso lo dijo el director que lo inventó, que no quiero decir el que lo inventó, efectivamente. Bueno, entonces hoy tenemos que
la Argentina sigue en este curso de endeudamiento perpetuo. Y entonces tenemos que, si usted me analiza el déficit, el más grande déficit que tiene el Estado, en fin, las cuentas nacionales, son la deuda del Estado. Mucho mayor que todo lo demás. Y no quiero sacar cifras porque se van a marear. No, está bien. Es mucho mejor, mucho más importante. Entonces tenemos que, si seguimos este mecanismo y no se para, que me parece difícil por ahora, grandes intenciones, los pasivos remunerados más la deuda externa van poquito a poquito a limitar la capacidad del Estado de absorber el dinero de la plata argentina. Es así que desindustrialización más absorción de ahorro, la Argentina no crece. Y eso es lo que ha pasado desde el año 76. Y entonces, en estos 45 años, 46, el crecimiento per cápita entre el 76 y ahora per cápita es 10%. Divídalo, nada. Nada. No ha crecido. Entonces, está estancada la Argentina. Y la gente no se da cuenta, cree que porque viene dinero, vamos a tener... No, ese dinero no es autónomo, hay que volverlo a pagar, y con intereses, y con plazos. Y además, en un determinado momento, hace 2 gobiernos, se impuso una nueva obligación, la de 50 y pico de millones, que además sirvió para alimentar la fuga de dinero. Claro, la última que hizo Macri, por Bueno, supuesto. no sé, yo no Sí, me gusta, sí sabe sé, que yo soy porque medio... No importa, pero nosotros no, nosotros Sí. decimos las cosas de frente porque si no la gente Bueno, tiene que andar buscando. Entonces, eso está, digamos, apoyado. Primero, en la despenalización de la ayuda, en el movimiento bancario y fiscal que no tiene anónimo, ¿no es cierto? Y la excepción. bien. Porque la plata que va al Estado está exenta de impuestos imponibles, Bien. de réditos imponibles. Primero describió cómo algunos señalan una época de fracasos y en realidad fue una Argentina de éxito. Exacto, Luego empieza a describir, a partir de 1976, más o el menos. proceso del fracaso, que se extiende hasta hoy. Un correcto enfoque económico. Exacto. Y entonces, pero como sabemos que usted es un hombre esperanzador, siempre, Sí. viene una etapa posible de reconstrucción del éxito. ¿Cómo sería eso? Bueno, mire, yo creo que hay que enfocar lo siguiente. El problema no es el Estado, es la sociedad. Y el que tiene que movilizar la economía es la sociedad, es decir, los empresarios, los obreros, la gente. Y esa sociedad, al estar, digamos, desactivada, porque está culpabilizada de todo tipo de penas, de delitos, no actúa para incentivar ni producir los efectos necesarios para el crecimiento de la economía, porque la plata que tiene y que se concentra en ciertos sectores va hacia afuera, porque todavía no está armada una máquina productiva, está armada una máquina para sacarle el déficit a la nación. Pero en el fondo lo que hay que hacer es poner en marcha la economía, que es lo más importante para mí. Y eso yo no lo veo porque el Estado lo que más llama, ¿qué son? No son inversiones productivas. Es deuda Son productiva. deudas, porque yo le estoy diciendo, Especulativa. venga, que tengo un pajarito aquí que le va a dar una renta muy grande. Entonces, hay que cambiar el enfoque, me parece que es muy importante. Y si no, estamos en una economía estatal y vamos a terminar que todos los argentinos trabajemos para pagar intereses y la deuda. Hoy en día es muy importante eso. ¿Cuánto le saca al Estado argentino la deuda? Enorme. ¿Cuánto han pagado el Estado a los inversores privados por deudas que el Estado no tiene nada que ver, por manipulaciones
manipulaciones políticas, diríamos. Es muy grave esto. Muy grave. Porque es una cuestión de... ¿Sabe? Platón es muy inteligente. Hay poco de economía en Parece, Platón. ¿no? Sí. Pero dijo, antes de hablar de economía, hay que responder a una pregunta. ¿Qué es tuyo y qué es mío? Claro. Eso es muy importante. ¿Qué es tuyo y qué es mío? ¿De qué vamos a trabajar? ¿Voy a trabajar para vos o para mí? Depende. Archie, y ya, digamos, concluyendo la entrevista, ya para nosotros es un gusto tenerte, y vos te has dedicado a pensar algo que hoy día está muy atacado, ¿no? Que es la patria, ¿no? La patria. ¿Qué podrías decirnos? Y sobre todo, no tanto a nosotros, sino a la gente y a los jóvenes, de lo que es la patria, el servicio a la patria. Creo que un elemento esencial de la vida de cualquier persona en el mundo moderno es el arraigo. Y el primer arraigo es la patria, es el imaginario colectivo de nuestra pertenencia. Y yo creo que hay que incentivar a todos a querer nuestra propia vivero, digamos, nuestra propia epopeya. Y lo que hay que hacer es primero honrarla. Por eso cuando veo que no hay el suficiente reconocimiento a mucha gente que ha participado en nuestra epopeya, no digamos soldados como civiles, como algunos que no se reconocen. No quiero nombrar, pero alguien me ha dicho, no sé si me equivoco, que Sáenz Peña no está en la galería de próceres. Sáenz Peña. Es increíble. Cuando toda la historia del siglo XIX se hizo buscando comicios libres y logró con la ley de... Sí, 1912. Que de lleva su 1912 que permitió a Irigoyen. Bueno, Tenemos que honrar la patria. Tenemos que honrar a nuestros padres, etc. Y me parece que esa es la primera apelación. Que es lo que nos enseñaron a nosotros en la época, por lo menos que yo estudié, Lo primero a la mañana temprano era la bandera con alta en el cielo. Sáenz Peña, que fue un veterano de guerra que Arica. combatió a favor del Perú contra Exacto, Chile. exacto. Y fue herido en combate. Y luego, y luego la ley de educación. Exacto. Es decir, hay muchos Pero en hombres... Arica. Exacto. Y se ha ideologizado a tal punto el asunto que está muy confuso. Entonces nadie tiene referencias. Bueno. El problema es si no tenemos nosotros una referencia válida, moral, es muy difícil seguirlo. ¿A quién voy a seguir yo si son los bandidos? Muchos de los que están ahí gestionando Bueno, futuros inciertos. será cuestión de sacar a los bandidos y poner a los patriotas. Bueno, primero tenemos que reformarnos nosotros. Obviamente. El Y proceso después primero veremos pasa por dentro. si pasa adentro o Obviamente. pasa afuera. Exacto, Yo claro. creo que el argentino ha emprendido caminos un poco inciertos en estos últimos tiempos. No digo ahora, hace mucho tiempo, 20, 30 años, y hay una gran confusión. Hay una gran confusión. Y esa confusión nos lleva a la incertidumbre, a no saber a dónde estamos, qué es verdadero, qué no es verdadero. Nadie cree en nada, nadie cree en nada. Usted va a un programa de televisión, entra y sale después de una hora y no sabe de qué hablar. Sí. ¿Qué sé yo? Ya. Hablan de tantas Sí. cosas. Menos en este Con la programa. excepción de este programa y de este canal. en Bueno, términos tratamos generales. de, sin acusar a nadie, tratar de mirar un poco nuestra realidad. Que eso es lo más importante. Y a partir de ciertos valores. El primero es nuestra patria. Y luego los valores espirituales que cada uno tendrá en su medida y en su, sus tradiciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podemos empezar a hacer un programa nacional para el país, que tiene que tratar de concitar la mayor cantidad de gente. La mayor, pues sin mayorías importantes, no va a caer. Y fíjese que en los últimos años estamos un lado para el otro, y para el otro para el otro.
Bueno, La Corte Suprema tenemos uno que quiere 10, otro que quiere 9, otro que quiere 5, otro que quiere 9. Cada uno para sí mismo, 9 pero millones nadie de para la dólares, Corte. 10 millones de Claro. dólares, 5 millones de dólares. Bueno, Así que un honor. yo les agradezco. Al contrario, Archibaldo, un honor para Lo he nosotros haberlo dicho tenido. con sinceridad. un y gusto después muy de bueno estudiar. y vemos que seguís trabajando, escribiendo y vas a dar un próximo curso a la CGT a la cual ya estamos preinvitados. No, qué sé yo. Dijiste el otro día. Así sí. que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gran saludo. Gracias, muchas gracias. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.